en esta mañana de No Te Lo Pierdas, una mañana completísima. Hoy tenemos un montón de cosas para ir charlando con ustedes. Bueno, y se acerca el frío, estuvimos hablando ya de la ola polar y por supuesto de que ya se empezaron a utilizar algunos mecanismos y medios para calefaccionar los hogares. Pero hay que tener muchísimo cuidado de que no ocurran ningún tipo de accidente. Bueno, tiempo atrás hubo un accidente precisamente por un incendio tras, bueno, intentar calefaccionar un hogar. ¿No es así, Luli? Fue un caso ocurrido en abril en la ciudad de Córdoba, donde una mujer resultó con heridas de gravedad en su cara y en su brazo derecho, con quemaduras muy graves, y bueno, 10 personas más resultaron diagnosticadas con intoxicación de monóxido de carbono y otras 25 fueron evacuadas del edificio en llamas, obviamente. Los bomberos controlaron el incendio provocado en planta baja en un complejo ubicado en Córdoba, y bueno, la mujer hoy en día no corre riesgo su salud, pero bueno, cabe destacar que el incendio fue provocado por un objeto de llama libre, destacaron los bomberos de la ciudad de Córdoba. Bueno, sí, obviamente hay que tratar de utilizar distintas maneras de prevención y desde el gobierno lo hicieron a través del ministerio, ¿no? Así es, bueno, ese hecho es uno de los tantos que ocurren por estos días, por estas horas, en el hecho de intentar calefaccionar los hogares. Emitió a través de, en este caso, el Ministerio de Salud de la Nación, un comunicado con distintas prevenciones con respecto al monóxido de carbono. Hay que entender que el monóxido de carbono es un gas tóxico y puede provocar la muerte en este caso. Es por eso que se dieron distintas prevenciones y normalmente ocurren por el funcionamiento, por mal funcionamiento a veces de las calderas, las estufas, los termotanques y demás calefones en casa, y a veces no es perceptible estos inconvenientes. Y bueno, por eso es importante la prevención en estos casos y más en estos días donde el frío reina hoy por hoy y uno tiene que dejar calentita la casa en este caso. Bueno, para eso estamos con nuestro invitado, Guillermo Rafti, desde Bomberos Voluntarios. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Guillermo, hay muchísimos casos que se dan por intoxicación, ya sea por inhalación de monóxido de carbono o por algún incendio que ocurre tras calefaccionar los hogares. ¿Cómo se hace para prevenir esto, para que no ocurra este tipo de cosas? Bueno, o sea, hay distintas medidas para tomar. La principal es, antes de la temporada invernal, revisar bien los artefactos. Eso como primera medida, no solamente los calefactores, sino los calefones también. Bien. Porque, como bien decían recién, de llama libre, el calefón tenemos llama libre, y muchas veces no está quemando bien, no está combustionando bien esa llama. Entonces, eso es lo que produce el monóxido de carbono. Y está en utilización, se utiliza directamente los 365 días del año. Exacto, lo que pasa es que uno no tiene en cuenta, ve que prende fuego, claro, y está andando. Pero a lo mejor no es una combustión completa y correcta. Muchas veces suele suceder que vemos que está manchando el calefactor o el calefón. Esas son señales claras de que no está funcionando correctamente. Que quema mal, como se dice vulgarmente. Exactamente. Entonces ahí se está viendo que está alargando mucho monóxido de carbono. Y la llama, también lo que hay que tener en cuenta, la llama tiene que ser lo más celeste posible. Uno ve que sí, por ahí se llama amarilla o azul. Claro. Bien celeste. Sí, bien celeste azulada, pero que esté así, no tirando al amarillo o naranja. Bien. Entonces esas son señales claras de que no está funcionando bien. El tema viene que uno espera hasta el último momento, cuando empiezan los fríos, para hacer la limpieza de estos artefactos. Hay que prevenirlo y hacerlo unos días, unos meses antes. Incluso vamos a encontrar que los plomeros, los gasistas van a estar más libres y lo van a poder hacer. No va nadie, sino en el invierno. Está en la mitad del invierno y todavía no te fueron a revisar el calefactor. Porque están todos atareados, porque todos esperaron los últimos momentos. Entonces esas son una de las claras prevenciones para hacer en primera medida. Y lo otro, cuando se está calefaccionando el hogar, tener siempre a lo mejor una renovación de aire. Por eso GAD del Estado lo que prevé son las rejillas de ventilación. Esas rejillas tienen su propósito, es justamente eso, ventilar el ambiente. Entonces cuando las tenemos, no ponerles muebles adelante para taparlo, porque a lo mejor muchos dicen, no, queda feo. Entonces lo tapamos con un mueble, con un cuadro. Eso no tiene su función. Y en la medida de lo posible dejar un poco abierta alguna ventana para la ventilación y renovación de aire. Eso es lo que nos va a dar que
el ambiente cambie el aire y tenga siempre oxígeno. Y al menos una vez al día abrir todas las ventanas de la casa, que se ventile todo. Por supuesto, eso más al mediodía, que hace mayor temperatura. Exacto. Entonces ahí tomar todas esas precauciones. Una de las calefacciones también normales que hace la gente precaria, y que ahí sí o sí hay que tener ventilado, es, ya hablando de gente humilde, los braseros. Los braseros, sí, sí. Entonces, el brasero tiene una combustión incompleta, que se llama, entonces genera bastante monóxido de carbono. Eso sí o sí, cuando uno se calefacciona con brasero, hay que dejar alguna ventana o una puerta un poco abierta para que haya renovación y salga ese monóxido de carbono. Y lo ideal sería no acostarse a dormir con eso encendido. Eso sería lo ideal, porque ahí ya perdemos noción. Claro. Lo que tiene el monóxido de carbono, que uno empieza a faltar el oxígeno y uno empieza en una inconsciencia, y entonces ya por eso se llama la muerte silenciosa del monóxido de carbono, porque uno no se da cuenta. No se da cuenta. ¿Y las estufas a querosén? Las estufas de querosén pasa lo mismo, es todo el mismo proceso. Uno ve que hay estufas que están quemando bien, entonces no larga humo, no mancha, no nada, no larga olor. Cuando ya está largando, tiene esas señales, es que está quemando mal, hay que revisarla. Y eso sí, o sea, lo primordial ahí también, como el brasero, tener algo abierto que renueve el aire. Guillermo, buenos días. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación para aquellos que por ahí están en sus casas y empiezan a sentir determinadas molestias y para poder actuar a tiempo, ¿no? Bueno, los síntomas, uno de los principales son dolor de cabeza, empieza a bajarle sueño, que está pesado. Entonces, esos síntomas normales que uno empieza a notar es lo más clásico. Como se siente pesado, que se te caen los ojos. Esto es lo que va haciendo. Nosotros tenemos en el aire el 21% de oxígeno del componente del aire, y podemos llegar a respirar hasta cuando tenga hasta un 18% aproximadamente. Ya cuando empieza a bajar ese porcentaje de oxígeno es cuando empezamos a intoxicarnos. Entonces esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta. El dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza, cuando uno se siente pesado, cuando ya se está adormeciendo. Justamente vuelvo a reiterar, se llama la muerte silenciosa porque te agarra como sueño, te acostas de dormir y eso termina en la muerte de muchas personas. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Salir y respirar aire puro, digamos. Y abrir todas las ventanas, todas las puertas, todo lo que sea posible. Y por supuesto ver que tengamos los artefactos, si están encendidos, apagarlos, porque es lo que nos está produciendo el monóxido de carbono. No olvidemos que el año pasado hubo acá, ustedes recién comentaban en Córdoba, pero el año pasado acá hubo una persona, una mujer con sus 2 hijos que falleció por monóxido de carbono. Sí. Tengo entendido que hay detectores de monóxido de carbono, ¿es eso real? Sí, hay detectores, o sea, hay detectores de muchos gases. Lo que pasa es que uno no lo puede estar instalando porque son costosos y estar instalando en su vivienda. Pero sí hay detectores de distintos tipos de gases. Claro, no, digamos que no son artefactos accesibles para familias normales, digamos. Exacto. Sí. Bueno, por otro lado, recién hacíamos mención a un caso ocurrido en Córdoba. Con estos principios de incendio que hoy tal vez están mucho más a la orden del día por las estufas, la choca, uno puede ocurrir. ¿Qué tiene que hacer una persona o cuál es el primer paso en este caso que le ocurre? Porque muchas veces los bomberos, en ese caso, se alarman los vecinos o aquellos ajenos, pero una persona que es protagonista tal vez de un hecho de esto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tal vez se va un poco de tema la pregunta, pero en sí sucede que también puede generar una intoxicación y demás, un principio de incendio dentro de una casa y demás. Bueno, empezando justamente cuando hay un principio de incendio, y a ver, vuelvo un poquito para atrás con el tema del monóxido de carbono. El fuego produce el monóxido de carbono en un incendio de una vivienda. Sí. Los gases que producen el monóxido de carbono también se prenden fuego. Claro. O sea, esos gases de monóxido de carbono, llegado a 600 grados de temperatura, 605 exactamente, se prenden fuego. O sea, también ayudan al principio de incendio. Recién yo decía que el monóxido de carbono consume oxígeno y va bajando el porcentaje de oxígeno. Un fuego consume oxígeno, respira como nosotros el fuego. En este caso, si tenemos un principio de incendio, lo primero es, si no hay personas adentro que tengamos que sacar, lo primero es no abrir
hacer lo contrario, no abrir puertas y ventanas. ¿Por qué? Porque este fuego va a ir generando monóxido de carbono, va a ir consumiendo el oxígeno, entonces el fuego a lo mejor no se va a apagar, pero va a retardar la propagación. Y en eso cambio, va a si ayudar. recibe aire, ahí va a respirar, como usted decía. Va respirando el fuego. Exacto. La clásica que uno hace cuando es chico en la escuela, muchas veces se ha hecho, la vela, cuando le ponemos el vaso o el frasco, que se termina apagando. ¿Por qué se termina apagando? Porque consume el oxígeno que hay en ese frasco, y una vez que no tuvo más oxígeno, se apaga el fuego. El oxígeno es un componente del fuego. Si nosotros sacamos ese componente, se apaga el fuego. Entonces, esa es una de las primeras medidas. Lo otro, tener bien, y esto me ayuda a prevenir a la gente, de que llame inmediatamente a los bomberos. Nosotros preferimos llegar y que sea un fuego mínimo, o llegar y ya está solucionado, a no esperar el último momento cuando tengamos un incendio ya fuera de control. Y cuando llamen a bomberos, tanto sea para bomberos o un accidente, que no se pongan a discutir con el operador porque le está pidiendo datos. Pero los datos son fundamentales para nosotros ir preparándonos en el camino. Entonces, le van a pedir datos muy básicos. Primero, qué es lo que se está quemando, qué es lo que es el accidente, y el nombre de la persona que está llamando, de qué número de teléfono está llamando, y la dirección correcta. Porque muchas veces en el nerviosismo nos mandan a otra dirección y nosotros nos terminamos demorando más porque no llegamos al lugar. No llegan a donde tienen que ir. Exacto. ¿Hay muchas denuncias por inhalación de monóxido de carbono en la ciudad? Lo que pasa es que nosotros, hay veces que inhalan monóxido de carbono, se siente mal, van al médico y esas partes no nos llegan a hacia nosotros. Los bomberos. No, nosotros... ¿Pero que han tenido que acudir ustedes en este año, este año que recién comienza el frío, pero en este último tiempo? No hemos tenido. El más significante, el que vuelvo a reiterar, el año pasado, donde falleció esta mujer con sus 2 hijos. Eso fue lo más significante que hemos tenido últimamente. Bueno, las recomendaciones, entonces, revisar todos los artefactos que puedan utilizarse para calentar, no utilizar el horno para calentarse. No utilizar el horno. Sí, son cosas básicas, pero siempre que nos estemos calefaccionando, tener bien ventilado el ambiente. Eso es lo fundamental, tener bien ventilado el ambiente. Guillermo, muchísimas gracias por la visita y por llevarnos precisamente a casa estos consejos muy útiles ahora que se viene la época invernal. No, por favor, gracias a ustedes por esta tarea de la prevención y habernos invitado a nosotros. Bueno, ya sabe, usted ventile su casa, revise sus artefactos que utiliza para calefaccionar y por sobre todas las cosas tenga muchísimo cuidado con lo que utiliza para calefaccionar el hogar. Vamos a seguir, nosotros tenemos muchos temas más todavía en este No Te Lo Pierdas. Pausa y ya volvemos. Déjame entrar, sabemos que me extrañarás, nunca me fui, nunca volví, estuve con